español, y cuando Alejandro Renato, el moderador, entre al Zoom, le paso la posta, y mientras tanto vamos adelantando el panel, porque si no después se nos van a superponer todas las cosas. Voy a presentar entonces, en primer lugar, a la querida Ana Pacagnini, de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Ana, ¿estás aquí? Sí, querida Gaby, ¿cómo estás? Muchas Hola. gracias por la convocatoria, como siempre. Siempre un gusto. Ana, no tengo las biodatas porque las tiene Alejandro, así que si te presentás brevemente y ya te doy entonces la palabra. Bueno, ante todo, buenos días. Avísenme si no se escucha bien, porque bueno, estoy acá entre montañas y a veces es mala la señal. En tal caso voy cambiando de servidor. Bueno, mi nombre es Ana Pacagnini, soy doctora por la Universidad de Buenos Aires. Mi área de trabajo es, en realidad, el español como lengua segunda y extranjera, y bueno, dentro de esto, en particular me dedico justamente a la didáctica de la pronunciación, es decir, a los aspectos fonéticos fonológicos y a los aspectos gramaticales. Y bueno, hace ya 12 años que estoy en la Universidad Nacional de Río Negro. Primero trabajé varios años en UBA, ahora estoy en la Universidad Nacional de Río Negro, y desde el inicio estoy en el consorcio ELSE, Consorcio de Enseñanza de Español, Lengua Segunda y Extranjera, y bueno, desde el año pasado, desde 2021, estoy como coordinadora ejecutiva. Ahí me volví a activar el sonido. Bueno, no sé si hay algo más que pueda decir. Bueno, también estoy dirigiendo un proyecto en el área justamente de la fluidez y de la expresión oral académica de estudiantes no hispanohablantes. No sé si se escuchó. ¿Escucho otros ruidos? Te escucho perfecto. Les voy a pedir por favor a todo el resto que se muteen, que silencien los micrófonos porque se están escuchando unos ruidos. A vos, Ana, se te escuchó perfecto. Ah, bueno, menos mal. Bueno, no sé si Gabriela, ¿querés que empiece con mi exposición? Sí, por favor, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, díganme si allí se está viendo bien. En tal caso, ya Sí, empiezo se ve perfecto. a presentar. Sé que el tiempo es tirano, así que voy a tratar de cualquier cosa, bueno, me avisan, por supuesto. Bueno, básicamente la idea de esta presentación en realidad es contar un poco una investigación que estamos llevando a cabo con el proyecto que dirijo en la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, digamos, el proyecto se llama La fluidez en la comunicación académica oral y escrita de estudiantes universitarios no hispanohablantes. Es un proyecto que está recientemente aprobado, pero que es continuidad de proyectos anteriores. Por lo tanto, la idea es avanzar en líneas que ya fueron iniciadas en esos trabajos sobre adquisición, enseñanza, aprendizaje y evaluación de ELSE. Dentro del equipo hay, por supuesto, otras investigadoras que trabajan en otras áreas, ¿sí? Escritura académica, aspectos gramaticales y demás. Pero bueno, en mi caso particular, y bueno, y en el de mi tesista Martina, que yo sé que está por aquí porque vino como asistente, nosotras estamos trabajando con las variables lingüísticas que se relacionan de forma más intensa con la comprensibilidad y la fluidez en el español como lengua segunda, teniendo en cuenta el interlocutor y el grado de desempeño, esto es el nivel de nuestros aprendices alóglotas. Y el objetivo en realidad es identificar aquellos factores fónicos que influyen en la comprensibilidad y en la fluidez, ¿sí? Discriminando fundamentalmente los factores suprasegmentales, en particular el acento y el tempo. La idea entonces es, bueno, revisar algunos presupuestos en la enseñanza y evaluación. En mi caso yo particularmente, obviamente por el tema del examen CELU, que es el Certificado Español Lengua y Uso, esto lo aclaro porque no todo el mundo lo conoce, que es nuestro examen de español oficial. Mi idea, bueno, obviamente es trabajar fuertemente con la evaluación de la pronunciación. E intento discriminar, bueno, dos cuestiones centrales. Primero, bueno, esta cuestión, esta grieta histórica
entre la importancia del acento extranjero o el acento nativo, ¿no? Según como lo miremos, versus la fluidez, y el lugar del evaluador. Es decir, el nivel que tiene que tener de experticia en el área fonético-fonológica, la posibilidad de la existencia de filtros o de sorderas. Es decir, la falibilidad, si se quiere de alguna manera, del evaluador, que este es un problema que tenemos, por lo menos yo hablo del área del español, cada vez que uno da un curso de fonética o fonología, aparece como un ataque de pánico pensando que tienen que ser fonetistas o nada, como que no puede haber algo en el medio. Entonces, muchas veces hay como miedo a enseñar la evaluación y sobre todo también a la hora de enseñar la pronunciación y sobre todo también a la hora de evaluarla. Entonces, bueno, la idea es refinar criterios, ¿sí? Sobre todo en las áreas de pronunciación y de fluidez, y diferenciar esa fluidez que quizás se puede cuantificar. Por ejemplo, se podría cotejar con el PRAT, un poco en relación con el taller que estaba dando recién Alejandro, que un poquito hicimos un intercambio, con la fluidez percibida, la fluidez subjetiva que está centrada en la percepción del interlocutor, y que es en realidad la que entra en juego, por ejemplo, cuando hacemos evaluación. Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, pensar cuáles son los posibles aportes para nuestro examen, para el CELU, ¿no? Bueno, las hipótesis principales, bueno, justamente tienen que ver con que es muy, muy difícil establecer una progresión en la adquisición de una lengua 2 en términos de niveles o grado de desempeño en lo que hace al componente fónico, esto quiero aclarar, ¿no? Lo cual se traslada a las escalas de evaluación. Porque en las otras áreas es mucho más fácil ir determinando descriptores o competencias esperadas para cada nivel, pero en el área fonético-fonológica, donde entran en juego factores motrices, factores, por supuesto, psicológicos, como, bueno, las otras áreas también, pero acá entra en juego también la cuestión de la motricidad, la cuestión de la percepción auditiva y demás, por supuesto es mucho más difícil digamos, de detectar. Entonces, se da una mayor fosilización en los términos tradicionales del término, y es muy difícil poder equiparar los niveles fónicos al del resto de las áreas. Luego, bueno, ya en relación con nuestro examen, justamente, bueno, en nuestro tipo de exámenes, como el CELU o el CELPI-BRAS, el eje está puesto en la interacción y en la eficacia comunicativa. Entonces, la evaluación se realiza considerando los recursos lingüísticos con los que ese candidato se puede desempeñar interactuando con otros en su vida cotidiana. Esas son las tareas que se presentan. Por eso, para la evaluación, obviamente, se priorizan criterios como los de comprensibilidad y fluidez por sobre los de corrección lingüística. Y, digamos, en relación con esto, la otra hipótesis es que ciertos fenómenos prosódicos, en particular los vinculados al ritmo y al tempo, ¿no? En el sentido de tempo, de aprendices de español como lengua 2, influyen más que otros aspectos de la interlengua fónica en la percepción de la fluidez por parte de interlocutores nativos. Hay estudios. ¿Se corta? Perdón. Pensé que... Hay estudios para el español peninsular, como por ejemplo el de Perea Siller del año 18, que mencionan que la actitud de los hispanohablantes hacia los hablantes no nativos, digamos, digamos, tiene una mayor transigencia hacia errores de tipo segmental que hacia errores, entre comillas, ¿no? De tipo suprasegmental. Es decir, como que lo suprasegmental, las cuestiones prosódicas, se sienten más como fallas pragmáticas que lingüísticas. Y como que las fallas lingüísticas se perdonan, entre comillas, más que las pragmáticas. Hay cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, a la velocidad de locución, ¿sí? Y ese tipo de cosas son las que en cierta medida aparecen señaladas en planillas de evaluación, por ejemplo. Entonces, la otra hipótesis tiene que ver ya con la noción de comprensibilidad, en sentido amplio, pensada como una dimensión paramétrica que está sujeta a muchas variables, léxicas, gramaticales, discursivas y de influencia. Es decir, no acento extranjero, entre comillas, tendrían por qué dificultarla. Que no todo tendría que ver con esto, ¿no? Los factores que influyen en la comprensibilidad y en la fluidez percibida varían de un hablante nativo a otro, ¿sí? No solo por una cuestión de variedad o de registro, también varían de un hablante nativo a otro.
lo cual se observa al cotejar los juicios de jueces expertos y no expertos, es decir, evaluadores y no evaluadores. Esto, por supuesto, es una hipótesis. Yo hice trabajos previos, pero a nivel micro, y mi idea ahora es extenderlo a nivel macro. Bueno, aquí tendríamos los evaluadores y, por supuesto, los no evaluadores. Entonces, esto, bueno, a mí me lleva una revisión de premisas centrales, desde el punto de vista teórico-metodológico, de trabajos previos míos, y por supuesto de aquellos autores en los que me fui basando. Voy a hacer esta parte, por ahí la voy a pasar más rápido por una cuestión de tiempo, y porque seguramente ustedes conocen estas cuestiones. Por ejemplo, la famosa grieta entre acento, ¿sí? Que nosotros en español, bueno, podemos decir simplemente acento, no es que tenemos una nominalización para eso, versus inteligibilidad, es decir, el principio del acento nativo versus el principio de la inteligibilidad. Y la pregunta de si realmente es una disyunción exclusiva, ¿no? El hecho de que si prestamos atención a la forma, no estamos priorizando la fluidez. Esto, bueno, obviamente también tiene que ver con esta cuestión del acento nativo y el acento extranjero visto como una desviación, tiene que ver con un cuestionamiento, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista, el lugar central de la lengua 1, en la enseñanza de la pronunciación, y también de la idea del error, ¿no? Más bien pensar en la idea de fenómenos de interlengua fónica, que bueno, van teniendo un grado de aproximación a la lengua materna, a la lengua 2, perdón, a la lengua meta. Entonces, bueno, la pregunta es cómo esto se puede trasladar a los descriptores de evaluación. Esto también, digamos, básicamente es algo que la mayoría de quienes estamos aquí manejamos, y es que, bueno, toda evaluación, en nuestro caso el CELU, tiene que ser válida, tiene que ser confiable y tiene que ser factible. Y bueno, de todo esto, en términos de pensar en las cuestiones relacionadas con la percepción de los evaluadores, el componente fónico, bueno, ahí es donde a veces hay cuestiones que podrían discutirse desde el punto de vista de la confiabilidad. Por eso es tan importante que haya una estandarización, es decir, un acuerdo en los descriptores, que haya permanentemente, cosa que en el examen CELU se hace, permanentemente talleres de estandarización, donde se discuten los criterios a la hora de puntuar o a la hora de evaluar el componente fónico, pero también la fluidez. Esto implica poner el foco en el evaluador, pensar que no deja de ser un oyente aun cuando sea un juez experto, y que tiene filtros fónicos, si se quiere, sorderas fonológicas, sobre todo para el interlengua, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es la que voy a pasar un poquito, digamos, más rápido. Básicamente la cuestión está de lo que venía diciendo, ¿no? Hasta qué punto es el acento, o en qué medida, en qué grado el acento afecta a la comprensibilidad, y esto que yo decía, ¿no? La consecuencia para la confiabilidad de la evaluación. Es decir, el hecho, por ejemplo, de tener familiaridad con un acento particular. Si enseñamos a estudiantes que tienen una misma lengua 1 durante mucho tiempo, estamos más familiarizados a esa, digamos, a esa interlengua, tal vez. Y entonces después, cuando evaluamos a candidatos de otras lenguas, podrían aparecer filtros. Y bueno, ahí aparece toda la discusión también sobre la corrección automática por computadoras, que por muchas razones que exceden esta exposición, ya sabemos que son poco fiables. Y también la cuestión de la formación, tanto en docentes como en bueno, estudiantes de lengua 2, ¿no? Esta cuestión de no enseñar la forma para no perder comunicatividad, pero después la evidencia apunta que son los rasgos fonéticos fonológicos, y sobre todo, aunque no lo creamos, sobre todo en ciertas lenguas maternas, los prosódicos, los que más afectan a la inteligibilidad y contribuyen a fallas en la comunicación. Entonces la pregunta va a ser si siempre nos comunicamos con nativas o nativos. Esto en el inglés es obvio que no, pero en el español, bueno, a veces parece que preparáramos a nuestros estudiantes solo para comunicarse en español con hablantes de español. Y bueno, pensar en esta cuestión, ¿no? De amigar un poco esa grieta, y que el foco en la forma es mejor que ningún tipo de foco, porque el objetivo final es lograr la fluidez y la inteligibilidad. Bueno, aquí voy a
pasar rápidamente, cuestiones de que, bueno, que estos estudios en inglés, por lo pronto, tienen un desarrollo importante, pero en español no, hay muy pocos estudios, y en otras variedades del español. Esta parte la voy a también pasar, pero básicamente es interesante. Yo acá menciono un autor que es Santa María Bustos, quien justamente plantea que, a pesar de que seguimos hablando del principio de inteligibilidad y la mejora de la inteligibilidad y la comprensibilidad, a la hora de armar los materiales o de planificar las evaluaciones, y acá, bueno, da ejemplos como, por ejemplo, el CELA, que es, bueno, el de la UNAM de México, por ejemplo, bueno, el plan curricular del Cervantes, o el DELE, se sigue teniendo en cuenta el principio del acento nativo. Debo decir que cuando este autor presentó su ponencia, lo cual me pareció muy interesante, habló a favor de nuestro examen CELU, porque, bueno, nosotros justamente no tenemos en cuenta, y de a poco vamos borrando de los descriptores, el criterio de marca de lengua 1. Bueno, esto lo paso rápidamente. Como dije, justamente las consecuencias de esto que mencioné es que en general las escalas de descriptores de nivelación y evaluación, como el del plan curricular del Cervantes, siguen dándole un papel preponderante al receptor nativo, al cual atribuyen irritación frente a la lentitud y vacilación del hablante extranjero. Y fíjense que aparece mencionado el tempo, ¿no? La cuestión también de la velocidad de locución. Y bueno, fue en parte el origen de estas investigaciones sobre los límites entre la pronunciación y la fluidez, ¿no? Y esta cuestión de los filtros perceptivos. Los primeros análisis que hicimos sobre evaluadores del CELU, lo que demostraron es que los factores prosódicos se asocian a la fluidez, es decir, todo lo que tiene que ver con cuestiones incluso de velocidad, de locución, de pausas, e incluso de desplazamientos acentuales, aunque no parezca, se asocian a la fluidez. Y los factores segmentales prevalecían como indicadores de nivel. Luego, bueno, en una segunda etapa lo que hice ya fue hacer un cotejo con los nuevos descriptores del volumen complementario del marco, tratando de ver cómo esto podía aportar a nuestros descriptores del CELU. Lo que se observó es que sigue, a pesar de que se sigue priorizando, se sigue mencionando que se va a priorizar la comprensibilidad, la inteligibilidad, sigue apareciendo esta cuestión del acento y la desviación de la norma. Sin embargo, como algo positivo, aparece esta escala que presenta este modelo tridimensional en 3 categorías, que tienen que ver con un control fonológico general, los aspectos prosódicos y los aspectos que ya tienen que ver con la articulación de los sonidos segmentales. ¿Por qué lo menciono como positivo? Porque aparece toda la cuestión del esfuerzo del interlocutor por comprender al hablante no nativo, que es lo que nosotros definimos como comprensibilidad. Actualmente todavía estoy trabajando con la traducción que se hizo al español del marco. En un primer momento yo hice una traducción cuando apenas salió el volumen complementario en español, en inglés, en el año 18 y en el año 20, pero a fines del año pasado salió la traducción al español. En este momento estoy trabajando sobre cómo se tradujeron al español ciertos términos que hacen sobre todo a los factores prosódicos. Pero bueno, todavía eso está en evolución, digamos. En conclusión, digamos, para poder avanzar en nuestro proyecto, lo que proponemos es, digamos, reformular las nociones de inteligibilidad y comprensibilidad uniéndolas, pensándolo todo como, en realidad, 2 caras de la comprensibilidad. Una comprensibilidad en sentido estricto, asociada a la inteligibilidad y medible, mensurable en términos de escalas, y, por ejemplo, cotejable en el PRAT, por ejemplo, si hay presencia de una pausa, de muchas pausas, o si hay una velocidad muy lenta, o lo que fuere que perciban nuestros evaluadores, y en sentido amplio, que está vinculada a la percepción como una dimensión más subjetiva. Esto nos permite vincularlas mucho mejor con las nociones de fluidez cognoscitiva y fluidez percibida, ¿sí? Estas nociones de comprensibilidad en sentido estricto y amplio ya fueron abordadas, por ejemplo, por Thalia y Sachs para el inglés, y la fluidez cognoscitiva y percibida por Lennon también para el inglés.
Yo las estoy aplicando al análisis de los orales del examen, ¿no? Bueno, y de los descriptores, fundamentalmente. Bueno, para terminar, voy a mencionar las etapas de la investigación, todavía estamos bueno, en la primera etapa. Nuestro corpus es material producido por hablantes no nativos, fundamentalmente corpus escrito y oral tomado del archivo CELU, pero bueno, obviamente es para cotejar ciertos fenómenos el corpus escrito, porque a veces aparecen ciertas dudas, sobre todo si ciertos fenómenos son morfológicos o fonológicos, sobre todo, qué sé yo, conjugación de ciertos verbos, etcétera. A veces aparecen realizaciones intermedias y no sabemos si hay un no reconocimiento del subjuntivo, por ejemplo, o una dificultad en la realización de la vocal, y esas cosas muchas veces se pueden cotejar con el corpus escrito de ese mismo informante. Pero bueno, prototípicamente es el oral, ¿no? Y también de estudiantes alóglotas que realizan cursos de grado y posgrado en la Universidad de Río Negro. Básicamente, lo que hacemos es un análisis cualitativo de los datos. Pero esto va a incluir en una segunda etapa el cotejo con estudiantes nativos, en situación de examen, porque nosotros estamos evaluando, o sea, yo estoy analizando hablantes alóglotas en situación de examen. Entonces nuestro cotejo con estudiantes nativos serían orales, por ejemplo, exámenes orales finales, ¿no? Sobre todo en el manejo de estos géneros discursivos en ámbito académico. Luego, ya en cuanto a las etapas, bueno, esta primera etapa es reunir las muestras del archivo CELU en distintas sedes, centrarnos en las actividades 2 y 3, que son la descripción e interacción sobre una lámina y el role-playing, porque la actividad 1 es de precalentamiento y muchas veces justamente se descarta a la hora de evaluar, digamos. El análisis acústico, y esto un poco en relación con lo que veíamos recién con Alejandro, es solamente a la hora de, justamente cuando encontramos, por ejemplo, discrepancias entre los evaluadores, en las percepciones de los evaluadores sobre un mismo candidato, ¿no? Y luego el cotejo con con lo que nosotros percibamos, con lo que podamos cotejar objetivamente a través del PRAT, y finalmente con aquello que los jueces expertos, los evaluadores, consignan en las planillas analíticas o en las planillas holísticas, sobre el grado de desempeño fónico de estos candidatos, ¿no? En una segunda etapa la idea es ampliar un estudio, el estudio haciendo una encuesta, que todavía, bueno, es una segunda etapa, la tenemos que diseñar, puede llegar a ser cerrada, o tal vez una entrevista semiestructurada, para cotejar lo que estos mismos evaluadores consignaron en sus planillas, al determinar ciertos factores como indicadores de fluidez y comprensibilidad. Luego, tomando estos audios y haciéndolos escuchar a hablantes nativos del español no expertos, ver si podemos aplicar la misma encuesta, que sería muy simple, muy básica, para comparar con las justificaciones de los evaluadores. Y bueno, obviamente, dentro de todos estos factores, nosotros vamos a relevar lo que tiene que ver con el componente fónico, ¿no? Y vamos a procurar identificar estos parámetros lingüísticos que se asocien con la comprensibilidad y la fluidez, ¿no? Y vamos a diferenciar, obviamente, el oyente experto del oyente no experto, ¿no? Y el grado, el nivel de estos candidatos. Y en la última etapa, una vez que hayamos hecho todo esto, la idea es refinar los descriptores fonéticos fonológicos para la evaluación y nivelación de los estudiantes alóglotas. Primero, postular una clasificación de los fenómenos de interlengua fónica que mantenga o que incorpore esta categoría que venimos ya trabajando desde 2014, que es la de rasgos que en realidad son de la interlengua. No pensarlo siempre como desviaciones producto de la lengua 1, ¿no? Después, bueno, también hallar un equilibrio entre los rasgos segmentales y prosódicos, incluyendo, bueno, la entonación, el acento, el ritmo, el tempo, y refinar la distinción entre prosodia y fluidez, es decir, que aparezcan, hay factores que son factores prosódicos, después pueden influir en la fluidez, pero el hecho de que no aparezcan prácticamente digamos, en lo que consignan los evaluadores, es que, bueno, hay cuestiones de atención a la prosodia que hay que empezar a trabajar, ¿no?
sobre todo porque, bueno, hay aspectos prosódicos que en realidad tienen que ver con el procesamiento, la búsqueda de la información, que los nativos también tenemos, ¿no? Fundamentalmente en virtud de estos procesos de metaforización de los que hablaba Alejandro por ahí rápidamente cuando hablaba de, bueno, todo aquello que expresa la prosodia, sobre todo la entonación, ¿no? Y bueno, y finalmente, los desafíos pendientes, que bueno, un poco ya hemos comenzado con la comisión académica, a revisar y refinar los descriptores de evaluaciones orales, en nuestro caso, el que se llama pronunciación y entonación, manteniendo la prioridad del grado de inteligibilidad por sobre el de corrección, tomar como base esta perspectiva tridimensional del volumen complementario, esta parte es muy positiva, que habla de control fonológico, articulación de los sonidos y rasgos prosódicos, que están en nuestras grillas, pero con otras denominaciones, y la idea, bueno, es ajustar esa terminología, buscando un equilibrio entre factores segmentales y prosódicos. Por eso proponemos un nombre alternativo, el de pronunciación y entonación, que sea el de pronunciación, articulación de sonidos y prosodia. Y priorizar, por supuesto, un metalenguaje amigable para docentes y evaluadores, ¿no? Una terminología que sea precisa y que sea accesible. Y finalmente, empezar a priorizar estudios que aíslen los rasgos segmentales o suprasegmentales que tengan efectos medibles en términos de inteligibilidad. Es decir, de todo el mundo, de rasgos que podemos observar, tener en cuenta aquello que afecta efectivamente la inteligibilidad. Y trabajar con los filtros fónicos de nuestros docentes y evaluadores, porque como ya dijimos, pueden afectar la percepción y detección de estas dificultades en la interlengua de nuestros aprendices. Y bueno, y por último, también examinar una serie de fuentes de variación de todo tipo, que influyen, pero que pueden ser extrañas o externas al constructo. Por ejemplo, esto de estar familiarizado con una variedad, por ejemplo, perdón, con una lengua materna de nuestro grupo de estudiantes y después tener que evaluar otra. ¿Hasta qué punto eso puede influir, no? Bueno, y con esto termino y espero no haberme pasado mucho del tiempo. Gracias, Ana, muchas gracias, muy interesante. Y es muy bueno que hayas traído el CELU a las jornadas, estoy muy contenta. Siempre, Que, la militancia del CELU. por supuesto, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Pasamos entonces ahora a María Amalia García Jurado, que no va a poder acompañarnos porque está enfermita, pero bueno, está Mónica Trípodi, quien es coautora del trabajo que van a presentar y que es quien va a presentar el trabajo hoy. Así que Mónica, adelante. Hola, Tratemos ¿cómo de, perdón, están? pero vamos a tener que tratar de ajustarnos un poco al tiempo porque estamos medio tardecito, así Retrasados. que, pero bueno, pero Bueno, muy adelante. bien. Si te Bueno, presentas brevemente porque no tengo sí. la biodata, te agradezco. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, sí, hicimos un trabajo, varios trabajos con María Amalia, hemos trabajado mucho. Yo soy doctora en lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en la cátedra de gramática con la doctora Borsi, y también en la UCA, soy profesora adjunta. Bueno, estoy desde Añares, desde el 98 trabajando en investigación, y me especialicé en fonética fonología en la parte de prosodia. Y también en relación la prosodia con la sintaxis, con la parte gramatical. Por eso en este trabajo hay un poco de esta revisión que hemos hecho con María Amalia. Bueno, yo he traído de parte de María Amalia un audio que me gustaría compartir en principio. A ver, aquí, donde ella hace la presentación brevemente y después paso al trabajo. Ustedes me dirán si se escucha. Estado durante tantos años, A ver, hemos estado durante tantos años analizando
e investigando los sonidos del habla, en su aspecto segmental y en su aspecto suprasegmental o prosódico, también hemos hecho una línea divisoria en el plano de las dificultades de acceso a estas dos temáticas de la fonética y de la fonología. La parte segmental siempre ha sido más fácil de abarcar, porque es más acotada y más concreta en cierto sentido. Pero cuando pasamos a analizar, o hemos pasado, o hemos decidido dar un paso hacia el plano de lo prosódico, las dificultades han aumentado en todo sentido. Porque, por un lado, tenemos que determinar, bueno, qué aspecto de la prosodia. Hay aspectos más sencillos y más complejos. Y en ese sentido, la entonación es precisamente un campo muy difícil de abarcar en forma simple. Entonces, por un lado, los investigadores nos hemos reunido para decidir cómo abarcamos este campo, con qué metodología, con qué técnicas disponibles. Y otro aspecto que también hemos tenido que abarcar es el tema de la transcripción. ¿Cómo transcribir? ¿Cuál elegir de todas las propuestas la transcripción que mejor, más sencillamente responde a lo que queremos hacer, ¿no? Que es aclarar un poco más en forma gráfica lo que nuestro oído va percibiendo? Por supuesto que todos sabemos que hemos pasado por muchísimas técnicas utilizadas y por muchísimos sistemas de transcripción de la entonación. Pero cuando en el año 80 llegó la tesis de Pierre Hamber sobre el inglés, la entonación del inglés, ahí todos nos miramos un poco de reojo y para ver si era posible adaptar esta técnica de transcripción al español. A veces la experiencia nos decía que bueno, que era un poco forzado, porque el inglés es una lengua muy diferente, como todos lo sabemos, al español. Pero de todas maneras, era como una pintura muy completa y profunda de todos los aspectos que tenía, que abarcaba la descripción de la entonación en inglés. Entonces hubo un acuerdo internacional, diría yo, de adaptarla. Ahora, siempre nos quedaron las dudas de si nosotros queremos enseñar la entonación, qué camino elegir como el más sencillo para enseñárselos a aquellos docentes, alumnos y docentes que nunca han tenido contacto con esta problemática de la lengua. Entonces, por eso es que se nos ocurrió, dado este gran interrogativo, que teníamos en su momento, entonces tratar de encontrar para la posteridad, entre comillas, un atajo que nos permitiera acceder con más rapidez y sencillez al estudio o la investigación de la entonación y de su correspondiente enseñanza. Por eso esa es la razón de este trabajo, la primera razón. Y hemos puesto en ese camino, esa senda que tratamos de describir, algunos datos
que teníamos, habíamos recogido en nuestra búsqueda bibliográfica, que creemos que va a ser de interés para los profesores y los alumnos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los pasos que hemos dado, cuál es la superestructura de este trabajo. Y después, por supuesto, antes de abandonar el terreno, tenemos que llegar a una respuesta, si existe o no un atajo para el estudio de la entonación. Bueno, para quienes hemos estado durante tantos años. Bueno, a ver, ahora sí. Bueno, así nace nuestro trabajo, ¿no? A partir de nuestras propias experiencias, hemos estado evaluando, pensando si existe realmente un atajo, una forma sencilla para la enseñanza, y no solo para la enseñanza, sino para realizar investigación. Y para eso empezamos a buscar antecedentes. Obviamente que no voy a desarrollar, sí los voy a nombrar, pero no voy a profundizar en ello por falta de tiempo. En este trabajo, como ya dije, el objetivo era encontrar una ruta para acercarnos al análisis de la entonación, su enseñanza, el camino que hace el investigador, y para eso, en principio, empezamos a observar las teorías, estas teorías que son un poco ajenas, que fueron diseñadas para el inglés en principio, y luego pensar nuestros propios análisis, cómo habíamos hecho el recorrido. Y entonces hicimos un resumen interesante acerca de el interés histórico por la entonación, y vemos que desde la antigüedad, ya sean los hindúes por cuestiones religiosas, los fenicios por cuestiones comerciales, los griegos por cuestiones de oratoria, se introdujeron, perdón, en este mundo, y desde la Edad Media, a través del canto gregoriano, también desarrollaron un sistema de notación. Bueno, uno de los primeros fonetistas, John Walter, plantea una forma de representar los contornos entonativos. Bueno, más adelante surge, a partir de este investigador, la tradición británica, que ya sabemos que identifican patrones de entonación, ¿no?, por configuraciones. En esto no voy a ahondar mucho. Y lo mismo la escuela americana, desde otra postura teórica, donde establecen unidades y con un inventario fonológico. Y el contorno surge de esta concatenación, no de configuraciones de la frase entonativa. Bueno, a partir de allí vimos también qué pasaba en el español. Vimos el trabajo de Navarro Tomás,
digamos, hace un trabajo muy profundo acerca de la pronunciación, de la entonación. Vimos otros trabajos sobre otras lenguas romances, trabajos actuales, proyectos que existen tanto aquí como en Europa, y finalmente empezamos a rever nuestro propio trabajo, cómo habíamos ambas empezado el desarrollo de nuestra introducción a la investigación. Y las dos venimos desde diferentes lugares, ¿no? Yo vengo desde la gramática, mi primera experiencia y, digamos, en la cual me desarrollé y que me gusta muchísimo, es la sintaxis, el discurso, y María Amalia viene desde la fonología. Luego me introduzco en la fonética, en el laboratorio de investigaciones sensoriales, y allí encuentro mucha relación con estructuras sintácticas. Veo que se producen pausas y movimientos entonativos que tienen cierto correlato con las estructuras sintácticas. Y es allí, en ese mundo, donde me desarrollo. Como ambas, digamos, tanto María Amalia como yo, nos interesó hacer mediciones que sean acústico-perceptivas y ver qué relaciones podíamos encontrar. Es así que a partir de eso hemos estado trabajando juntas y observando que nuestros trabajos empiezan a partir de la observación de ciertos elementos gramaticales, que pueden ser conectores o que pueden ser ciertas emisiones con determinadas estructuras, como en mi caso las condicionales o las concesivas, ¿no? En el caso de María Amalia, con ciertos marcadores o determinados elementos enfáticos, y nuestro recorrido ha coincidido y nos hemos puesto a pensar cómo empezamos ese análisis. En general, lo que hacemos es comenzar por emisiones, por pocas emisiones. Seleccionar determinadas emisiones y ver qué ocurre. Estas emisiones pueden ser del habla leída o del habla natural. Analizamos en principio pocos casos y luego pasamos a ampliar el corpus. Lo ampliamos en primer lugar con ciertas características, y luego, al ver los resultados, comparamos con un corpus similar, pero que tenga características, algunas características diferentes. Esto nos brinda
digamos, un espectro más amplio. A veces hemos comparado con otra variedad, ¿no? Para, por Perdón, ejemplo, Mónica, 5 minutos. muy bien, hemos comparado con otra variedad, con la variedad valenciana, hemos analizado luego, teniendo esta hipótesis gramatical, hemos comparado con el aspecto fonético-fonológico si avala la hipótesis o no, y a lo que hemos llegado, luego de analizar nuestro recorrido, creemos que en realidad el atajo es producto de la investigación del propio investigador. Es el investigador, ¿sí? El que decide, a partir de su propio saber, si utiliza todos los recursos que cree apropiados para descubrir eso nuevo, ¿no? Por último, como aquí cerrando, podemos decir que el atajo emerge como un constructo teórico experimental estrechamente vinculado con las decisiones individuales de cada investigador. Es decir, que no existe per se, sino que lo crea cada investigador. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y me encantó el detalle del audio de María Amalia. Ah, sí. Siempre un placer escucharla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo se lo voy a hacer llegar. Gracias. Damos entonces ahora paso a la última presentación de este panel, las doctoras Mirka Aurová y Markéta Smidová de la Universidad de Bohemia del Sur, República Checa, a donde yo también me encuentro. Para nosotros acá son las 6 de la tarde, así que bueno. Bueno, Mirka, Markéta, si quieren presentarse brevemente y ya arranquen como quieran. Bueno, una cosita solamente, Mirka, perdón, puse ahí en el chat que vamos a demorar la actividad en el otro Zoom de Chris Kunz y de Anglia, así podemos terminar de escuchar todos este panel. Bueno, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Primero, muchísimas gracias por invitarnos y muchas gracias por pasarnos la palabra. De todas formas, procuraremos ser muy cortas y decir lo necesario, lo que nosotras consideramos necesario, quizás interesante. Markéta, ¿sí quieres presentarnos un poco? Bueno, me parece que nos puedo presentar realmente brevemente. Las dos somos doctoras en lenguas romances, sobre todo en hispanística, yo por la Universidad de Bohemia del Sur y Mirka por la Universidad Carolina. Nuestra investigación se enfoca principalmente en los campos efectivamente de la fonética y fonología, la variación sociolingüística, el análisis conversacional, pragmático, la sintaxis, etc. En realidad coincidimos en muchas áreas, entonces, bueno, estas las tenemos en común y por lo tanto también hoy presentaremos juntas. Bueno, llevamos a cabo varios proyectos de investigación y, bueno, desde hace 10 años venimos promoviendo cooperación con la Universidad Nacional de San Martín y con América Latina, así que siempre es un gran placer poder cooperar con Gabriela, con el CEPEL, y realmente agradecemos estas invitaciones y estas posibilidades porque para nosotras, o bueno, para todos nosotros desde la Universidad de Bohemia del Sur, es muy importante, es un honor y bueno, lo apreciamos mucho. Y ahora, si me permiten, le pasaría de vuelta la palabra a Mirka, que va a compartir con ustedes la pantalla, el Power que preparamos y que vamos a compartir entre las dos. Bueno, gracias, Markéta. ¿Se ve el Power? Se ve perfectamente. Sí, muy bien, gracias. Sí.
vamos a hablar sobre la interferencia del checo en la pronunciación del español que hacemos los checos o nuestros estudiantes. A Marqueta se le ha olvidado decir que las dos turnamos en impartir la asignatura de fonética y fonología, por lo cual estamos aquí las dos presentando este tema. Al principio nos gustaría presentar un poco la lengua checa. Es una lengua eslava y muy pequeña, yo diría minúscula, porque somos tan solo 11 millones de nativos que utilizamos esta lengua como nativos, pero luego hay otros 2 millones y pico de hablantes que utilizan el checo como segunda lengua. Como lengua eslava dentro de Europa, la lengua checa es un poco, bueno, bastante diferente del resto de Europa, tiene sus peculiaridades. Aquí en esta primera ficha hemos puesto, bueno, 3 básicas. Por ejemplo, tenemos 10 vocales que dividimos en 5 largas y 5 cortas, con lo cual uno de los rasgos que luego interfiere en el español o en cualquier otra lengua extranjera que estudiamos es la distinción vocálica. Así que en checo la palabra draha y draha tienen significados diferentes. Y los checos solemos confundir esta cantidad con el acento que tiene el español o cualquier otra lengua. También tenemos 27 consonantes, que es un hecho nada raro, pero lo raro del checo es que sabemos formar muchos grupos consonánticos bastante ricos, que por ejemplo lo que viene en entre paréntesis es un dicho checo, bueno, es como trabalenguas, y como pueden fijarse no lleva ninguna vocal y suena strech per skr skr. Es decir, la lengua checa dentro de todas las lenguas eslavas es bastante consonánticas, lo cual se ve confirmado con el número reducido de diptongos, que por ejemplo el checo tiene tan solo 3, bueno, 2,5, porque el tercero puede realizarse también como hiato. Bueno, esto es simplemente para introducir. También tenemos aquí dos oraciones, 2 ejemplos que vamos a comentar y a raíz de los cuales vamos a ver algunos rasgos que nosotros consideramos típicos o como los factores que producen la interferencia. Pues ahora voy a pronunciar quizá menos rápidamente. La primera frase, que quiere decir se rompió la nueva máquina, y échale un vistazo, suena en checo. Rozbil se ten nový automat, koukni na to. La segunda, que significa más o menos el abuelo estaba al lado de la puerta y la abuela pues estaba sentado al lado de la ventana. Pues en checo suena Dědeček stál u dveří a u okna seděla babička. Bueno, pues a partir de estos ejemplos, ahora vamos a comentar algunos rasgos y vamos a seleccionar solo algunos de los muchos que hay. Y los hemos dividido primero en algunos rasgos consonánticos y luego vocálicos. Marqueta, por favor, si puedes ahora. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo capaz, bueno, una introducción a esta problemática. En los colegios secundarios, de los cuales después nos vienen los alumnos a la universidad, se suele comentar bueno, el sistema fonético-fonológico del español como analógico, básicamente análogo al checo. Con lo cual vienen los alumnos diciendo el sistema checo es igual al español. Y claro, eso no es cierto, eso realmente es una gran simplificación, y lo que tenemos que hacer a nivel universitario es ir rectificando las interferencias. Y como recién comentó Mirka, las interferencias se dan en diferentes niveles. El primer nivel lo podemos considerar el nivel consonántico. Bueno, si tomamos como ejemplo el ejemplo 1 que recién introdujo Mirka, rozbil se ten nový automat, koukni na to, podemos identificar ciertos rasgos problemáticos. La R en rozbil, la Z, o sea, vendría a ser la S sonora, ¿no? La B
que es oclusiva siempre en checo, y la T, que en checo en realidad es alveolar y no es dental. Entonces, obviamente existen muchos rasgos más, pero estos son los que más salen a la vista. La diferencia entre las vibrantes simples y múltiples, porque en checo tenemos una vibrante doble. Entonces, la diferencia entre una simple, doble y múltiple, eso es algo que uno tiene que aprender. Después les vamos a mostrar un ejemplito. Luego, lo que surge es el problema de la oclusividad y las aproximantes fricativas españolas, porque el checo no distingue entre las oclusivas y las aproximantes, sino que la B, D y G las considera todas oclusivas, básicamente. En cuanto a la B, B corta, diríamos, todos sabemos que en español se pronuncia igual que la B larga, ¿no? En checo es diferente, tenemos la B, la biodental, al igual que la F, ¿no? Y después tenemos esa distinción entre la D, T alveolares en checo y dentales en español. Bueno, entonces si miramos la libreta que sale ahí y la intentamos leer como un checo, vendría a ser recordar, pero, viaje, cuando, amigo, casa o casa. Así leería un alumno checo sin distinguir bien, ¿no? Mirka, si te parece, podemos pasar a los ejemplos. Sí. Bueno, un ejemplo de las vibrantes. Como ven, tenemos pera en español, pera en checo y perra de vuelta en español. En el primero de los casos, lo que vemos es una R simple, un flap, ¿no? Pera. En checo diríamos máme dvě pera. Entonces, la vibración sería de 1,5 hasta 2, ¿no? Una doble. Y perra, como para el perro, ¿no? Ahí sí que tenemos que pronunciar la múltiple. Eso es algo que les causa muchos problemas a los alumnos y se les tiene que ejemplificar, ¿no? Entonces, bueno, eso vendría a ser un ejemplo, y si podemos pasar a la próxima, la siguiente ficha, lo que vemos es la diferenciación entre las oclusivas y las aproximantes, y también las alveolares y las dentales. Bueno, el primer punto de vista es el punto de articulación, porque en checo, lo dicho, vamos a pronunciar la D dental. Vendría a ser, como esta protagonista de canciones infantiles, dada, dada, dada. Y además, no acentuada, sino con la A larga, con cantidad. Al lado de eso tenemos dado, en el que tenemos, en esta palabra tenemos la primera, que es oclusiva dental, y la segunda, que es aproximante dental. Entonces la diferencia sería dada, dado. Eso es algo que los estudiantes prácticamente no absorben en los colegios secundarios y nosotros tenemos que rectificar. Bueno, y si procedemos al nivel vocálico, si bien tanto el checo como el español manejan la A, E, I o U, lo dicho por Mirka, en checo distinguimos entre las largas y las cortas. Pero además hay varias diferencias más con respecto al español. Primero, el vocalismo checo es más abierto. Si nos fijamos en el triángulo de Elbach, las vocales checas son más abiertas y más centrales. Si tomamos como ejemplo lidoví, como popular, como danza popular, lidoví, después el nombre español Lidia, y después el nombre checo Lida, entonces tenemos lidoví como la I corta, Lidia como la española y Lida como la I larga checa. Y ahí se escucha que se vienen cerrando poco a poco.
Otro problema son los diptongos, porque en checo distinguimos solamente 3 diptongos, de los cuales uno es original, es el OU. Luego en el ejemplo ven también el EI y el diptongo AU. Bueno, ¿qué sucede? Los alumnos checos confunden el diptongo y el hiato, por lo cual pronunciarían puedo, bueno, Manuel, Diego, etc. Y también confunden los triptongos con una combinación hiato-diptongo. Entonces tendremos estudiáis, averiguáis, desviáis, hacíais. El estudiante checo puede decir estudiáis, averiguáis, desviáis, etc. O viceversa. Lo mismo sucede también con los diptongos. Francia, historia versus analogía. Porque en checo decimos historie, francie, analogie, anatomie. No distinguimos. Entonces, bueno, esos son los rasgos básicos, y Mirka ahora les va a poner una audición, un ejemplo de una estudiante nuestra. Voy a probar a ver si sale bien técnicamente. Marqueta, por favor, me dices si... Obvio. No, por el momento no se escucha nada. Bueno, no se escucha nada. Es lo que me temía. Perdón, voy a probarlo otra vez. ¿No se escucha? No, lamentablemente no. Bueno, lo puedo probar de esta manera. ¿Escuchan? Yo no. No se escucha. No se escucha. Pues lo siento, no sé, porque a lo mejor es... no sé. Para que se escuche, deja de compartir. Volví a compartir y cuando están las pantallas, abajo a la izquierda hay un selector que dice compartir audio de la computadora. Vale. Deja de compartir ahora. Ahí va. Sí. Perfecto. Y me dice mute. Compartir pantalla. Sí. Y en la... vas a poner toda la pantalla, lo que quieras compartir, pero abajo a la izquierda de esa ventana hay un... Share sound. Ya lo veo, es esto. Muchísimas gracias. Bueno, he aprendido. Ya he aprendido. Bueno, pues a ver. Cuando era pequeña vivía en un pueblo del norte. Era un pueblo muy bonito, rodeado de montañas, cerca pasaba un río. Era una vida muy tranquila. En invierno iba todos los días a la escuela. Bueno, yo creo que esta grabación puede servir perfectamente para ilustrar todo lo que hemos dicho, todas estas interferencias. Pero lo más importante que también hemos oído hoy en las charlas anteriores, que no basta solo con mejorar rasgos segmentales, sino a veces perjuiciar más la pronunciación, los rasgos suprasegmentales. Y yo creo que podemos decir que esta grabación, más que molestarnos en los segmentos, en la R o en la D, si oclusiva o fricativa, molesta o nos pide un esfuerzo mental o cognitivo a los que escuchamos en su parte o en su nivel suprasegmental, como el acento, el tono, la rapidez, ritmo, tempo, etc. Como hemos podido escuchar en las oraciones ejemplo, y ahora voy a repetir, Dědeček stál u dveří a u okna seděla babička. Seguro que se están fijando
en la monotonía de la lengua checa, que luego se ve influido nuestro español por esta monotonía. Pero quizá un rasgo más interesante es el golpe glotal que tiene el checo. A ver, ¿qué es este golpe glotal? En checo se produce con todas las palabras que empiezan con una vocal. Así que en este fragmento, Dědeček u dveří a u okna seděla babička, pues ahí en la secuencia a u okna, o sea, antes de llegar a la vocal, pues ahí se produce este golpe glotal. Este lleva a que cuando hablamos español, no sale separación por palabras y no por grupos rítmicos. Porque, por ejemplo, en la libreta que se ve como un ejemplo, cuando llegué ya se habían ido, el español desconoce fronteras de las palabras en este sentido. Y para nosotros es bastante difícil explicar a los estudiantes cómo realizar esto, que primero tienen que olvidarse de este golpe glotis, porque la inmensa mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad y puede que ya lleven hablando unos 3 años del español, pues vienen con este error o incorrección muy arraigada. Así que estos ejemplos luego salen cuando llegué, ya se habían ido o ya he empezado. O sea, antes de cada vocal se produce un golpe glotal. Y claro, esto ya quizá es el inicio de otros problemas, porque si no diferencio bien el grupo rítmico, pues luego no me pueden salir bien o correctamente las oclusivas o las aproximantes, etc. Así que sobre todo esta parte es lo que merece la atención especial y una corrección. Y ahora nos gustaría presentar, para palabras muy breves, cómo lo hacemos, qué sistema tenemos para llegar de un español chequizado completamente a un español, digamos, comprensible, aprobable, un español que no molesta al oído de los nativos y de otra gente. En nuestra universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, o concretamente en nuestro Instituto de Estudios Romances, tenemos un curso semestral de fonética y fonología que tiene 2 partes. Una parte común para todas las lenguas romances que se estudian, o sea, español, francés, italiano, y ahí proporcionamos a los estudiantes, yo diría la teoría, pero en realidad adquieren una herramienta para describir luego su producción. O sea, es como una introducción a la fonética, pero comparando las 3 lenguas con el checo. Luego, en la segunda fase del semestre, ya nos separamos por idioma y allí ya practicamos en la clase, comentamos los rasgos diferenciadores y a partir de esto los estudiantes tienen que hacer trabajos individuales, en los cuales pues, tenemos 2 tipos de requisitos. Un primer trabajo es un trabajo que yo llamo investigativo. Los estudiantes tienen que elegir un fenómeno, sea un fenómeno segmental o suprasegmental, como RR, diptongos, oclusivas fricativas, acento, etcétera. Y tienen que buscar informantes, o sea, por ejemplo, sus compañeros de clase o gente que estudia primer año, segundo año o de cursos superiores, y analizar el fenómeno que quieren observar. Esto sirve para sensibilizar el oído, aprender a analizar y describir, y también aprender cómo recomendar la corrección de algunos hechos. Así que los estudiantes no hacen un análisis global, sino de un fenómeno que eligen. Pero luego hacen a lo largo del semestre, hacen varias grabaciones. Al principio, luego después de 1 mes, 2 meses y al final, donde tienen que observar o pronunciar, grabar
algún texto, una parte del texto, un diálogo, puede ser un diálogo, y nos van enviando estas grabaciones, las comentamos, les recomendamos algo, y ellos van mejorando, y en la última grabación tienen que integrar lo que les pareció fácil, difícil, lo que consideran como puntos débiles, fuertes, comentar sus logros, mejoras, etc. Con lo cual aprenden a autoidentificarse, porque analizar a otra persona es siempre mejor, o sale más fácil para los estudiantes que autocorregirse. Por eso tenemos estos dos tipos de trabajos, porque ya es autocorrectivo, autoidentificativo, y con esto se logra autonomía del aprendizaje porque el estudiante aprende a autoanalizarse. Y bueno, solo para ver cómo son los trabajos, pues una muestra pequeña. Bueno, esto es un print screen de un trabajo de una chica que primero analizó dos hablantes nativos, como se ve aquí. Con esto se hizo una idea de cómo debería ser más o menos la pronunciación. Y estas dos transcripciones son de una misma persona, pero el número 1 es una primera lectura y la segunda es una segunda lectura después de que la chica que hizo este trabajo le explicó a su informante los errores que hace y le pidió que repitiera y que intentara pronunciar mejor. Y ahora espero que va a salir. Ahora voy a poner una muestra de una estudiante y su mejora al final del semestre. Espero que se va a oír bien. Marqueta, ¿me dices, por favor? La música Sí, del está baile bien. llena todas las habitaciones de la casa. Por la ventana Cándido mira sin ver el pequeño jardín de su calle. Un hombre espera debajo de un árbol. Llega una mujer joven, morena y muy bonita. Hablan un poco y después se van cogidos de la mano. Bien, el deber de esta chica fue centrarse justo en los aspectos suprasegmentales, o sea, el ritmo, la fluidez, quitarle el golpe o eliminar el golpe de glotis checo, etc. Así que, bueno, se oyen cosas que podría mejorar, pero se nota ya que con una instrucción sistemática se puede mejorar bastante. O sea, es la diferencia entre la primera grabación y la segunda grabación. Si están interesados en las grabaciones, podemos compartirlas y compartir más grabaciones por si sirven para alguno de sus proyectos. Y la última palabra la va a tener Marqueta. Bueno, yo nada más quería comentar que este input lo reciben los estudiantes en su primer cuatrimestre de la universidad, pero como la mayoría de los que estudian en nuestra universidad se quedan hasta 5 años, entonces durante estos 5 años también se graban, analizan sus grabaciones durante los cursos de lengua práctica y con eso se produce, se realiza, se efectúa un análisis longitudinal. Y al final de sus estudios en los 5 años, este estudiante puede comparar cómo pronunciaba en el primer año cuando ingresó en la universidad y cómo pronuncia al final, o sea, cuando egresa. Bueno, no es que nos sirva solamente a nosotros nosotras como investigadoras o profesoras, sino que sirve también como un punto de autoevaluación, lo cual nos parece
muy importante y bueno, y los alumnos también lo aprecian. Bueno, y eso sería de nuestra parte todo. Les queríamos dar las gracias y como ya dijo Mirka, si tienen algunas preguntas o si están interesados en, no sé, quizás escuchar algunas de nuestras grabaciones o bueno, de las grabaciones de nuestros estudiantes, estamos a disposición en estos correos que queden ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a las dos. Para la gente de Latinoamérica que está conectada, aunque no me crean, estas dos personas son checas. No parece, pero les juro que su lengua materna es el checo. Bueno, nos quedan 10 minutitos para preguntas o comentarios. Si los hubieran, realmente fue un panel de lujo, con experiencias muy valiosas, investigaciones las tres, y la verdad, bueno, fue muy enriquecedor. Hay un montón de comentarios hermosos en el chat, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, es el momento. Bueno, están todos diciendo que era muy interesante. La verdad es que realmente fue un panel excelente. Además, bueno, es buenísimo Río Negro, República Checa, Buenos Aires. Lo que vamos a poner ahora en el chat, entonces, es otra vez el link de acceso al Zoom más chiquito, el Zoom donde está en este momento, ya está desde hace media hora Chris Kunz, para que vayan mientras comen algo a escuchar algunas cosas interesantes que están ofreciendo las personas de Anglia, y a las 2:30 de la tarde, es decir, dentro de una hora, nos volvemos a encontrar en este mismo Zoom para la presentación del libro. Ustedes saben que nosotros hacemos las jornadas de pedagogía y didáctica, la fonética y la fonología de las lenguas extranjeras cada 2 años, pero nos tocaba hacer en el 2020 y realmente con la pandemia y el confinamiento en que estábamos todas, no lo pudimos hacer. Entonces hicimos un call for papers y tenemos ya publicado el libro que reemplaza justamente esas jornadas de fonética del 2020. Así que esto es lo que vamos a presentar ahora en una hora, y con eso concluiremos las jornadas. Un ratito, 10 minutos de exposición de algunos de los autores que quieren contarnos qué es lo que trabajaron en el libro. Y les estoy diciendo esto para que realmente vengan, porque es una actividad valiosa la que vamos a tener a las 14:30, y luego, una vez presentado el libro, ya lo vamos a colgar en la página de las jornadas y lo vamos a enviar por correo electrónico a todos los inscriptos en estas jornadas, porque es un libro digital de libre acceso para todos. Pueden usarlo perfectamente para sus investigaciones, para sus clases. Lo único que les pedimos, como siempre, es que nos citen correctamente, así también los autores aumentan la cantidad de citaciones y demás. Así que, bueno, un gusto para mí, realmente fue un panel precioso, y nos encontramos dentro de una hora. Rox, ¿vos querés decir algo? ¿Estás levantando la mano? Sí, esto tiene que ver con lo que dijeron las checoslovacas hace un minuto. Perdón, checas. Perdón porque estoy un poco azorada y pensando, les quisiera decir 2 cosas. En el español, que es de la República del Paraguay, la gente utiliza el hiato, ¿sí? Entonces no sé si les interesa estudiar eso, porque no todo el español es igual.
Y la entonación a mí no me parece, a ustedes quizás sí, no me parece tan monótona. Me parece muy apropiada, por ejemplo, para la voz profesional o los congresos. Y supongo que el español mucho se debe usar para eso, para ir a la universidad, para estudiar, no solamente para viajar y decir, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es todo así. Bueno, era un pequeño comentario. Bueno, gracias, Sí, Roxana. hermoso lo que dijeron, maravilloso. Muchas gracias, Roxy, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Sí, lo del hiato, sí. Es obvio que con tanta variedad del español, sí que existen cosas, pero, por ejemplo, incluso nuestros estudiantes cuando vienen de su escuela secundaria, pues puede que hayan tenido un profesor boliviano, etcétera. Pues nosotros no les vamos a quitar su manera de hablar. Lo único es que sea coherente. Sí, sí. Lo único es que sea coherente. Eso, Pero perfecto. la verdad es que para nosotros la norma que utilizamos es la más cercana, o sea, el español europeo. Bien. Con lo Bien. cual, no queremos decir que no se puede utilizar otra norma, como la de Marqueta, la porteña. Así que... Que también la enseño, obviamente, cada una con la nuestra, ¿eh? Sí, sí, nuestra nosotros... lectora habla canario, así que... Sí, es interesante también cuando Ana hablaba del tema de la interlengua y cómo algunas incorrecciones en la pronunciación de los estudiantes tienen que ver por el momento de interlengua en que están pasando y no echarle toda la culpa. Yo me acordaba de eso cuando ustedes estaban hablando, Mirka y Marqueta, porque me parece que las dos cosas se pueden cruzar perfecto, ¿no? Como realmente a veces la culpa no la tiene toda la lengua uno, a veces lo que está pasando es que está transcurriendo un momento, entonces por ahí incluso hasta la variación está medio inestable hasta que finalmente se logra la competencia final, ¿no? Así que, bueno, como que también incluso, conversaron las exposiciones. Perdón, Gaby. Sí, digo, incluso, insisto, la familiaridad que nosotros tenemos con determinado, entre comillas, determinada variedad o determinada lengua uno. De pronto, si yo vivo allí en República Checa y me acostumbro, probablemente si yo tengo que evaluar, voy a tener otro filtro cuando tenga un checo que venga. ¿Entienden lo que digo? Es decir, esto pasa sobre todo con quienes trabajan con brasileños y se acostumbran, y llega un punto en el que se acostumbran y no detectan. Eso se ve en los talleres de estandarización. Es muy interesante. Entonces, de pronto afilar los cuchillos y tenés, qué sé yo, ponerle un checo. Y de pronto ahí hay que estandarizar. Por eso es interesante, ¿no? Sí, muy bien. Conversaron las ponencias entre sí. Fue muy, muy bueno. Bueno, ahora sí, entonces, si les parece, quien quiera ir al otro Zoom está ya comenzando y con todos los demás nos vemos a las 2:30 hora argentina para la presentación del libro. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego, encantada. Besos, chicas. Adiós, gracias.